Hola, ¿cómo estás? Soy la clase virtual. Aquí la fe que conquista siempre en la gloria, la honra y el poder de nuestro Señor. Danos 10 minutos y nosotros te enseñaremos el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Un tema maravilloso que ya creo que ya lo viste en tu red social, que es, si quieres tener éxito en tu vida, entonces escucha menos y habla menos. Es precisamente que el Espíritu Santo nos lleva al proverbio capítulo 15, versículo 33, que nos habla sobre esa tener de esa humildad y el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Algo muy importante de este versículo que nos resalta es que la humildad es clave, mi querido, mi querida. Un corazón humilde ante Dios es uno receptivo a su dirección, uno que toma tiempo para escucharle y se deleita ante su presencia. Otro punto muy importante que nos habla este proverbio es que la persona humilde tiene un temor reverente ante Dios. Se mueve con prudencia y sabiduría impulsada por Dios y no por sus propias emociones. Algo muy importante, mis queridos, si quieres tener éxito, algo que te recomiendo por testimonio, escucha menos, habla menos aquellas personas que realmente no te van a llevar a acercarte a Dios. Si te alejan de Dios, dedícate a escuchar menos a esas personas y a hablar menos con esas personas. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 23 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda humildad y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y algo muy importante que aquí el versículo 22 nos dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos y a vosotros mismos. Y el versículo 23 nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Una palabra que nos dice el Señor y que la vamos a aquí discernir, mis hermanos. En el versículo 19 aquí es una exhortación a ser receptivos a las palabras de otros, tanto en la palabra de Dios como en las interacciones cotidianas. La paciencia y la escucha activa son cruciales, mis queridos, para la comprensión y la práctica de la fe. El versículo 20 porque nos habla porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí nos habla sobre la ira humana, impulsada por la impulsividad y la falta de control. No puede conducir a una vida justa ante Dios. Versículo 21, recordemos que nos dice, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí nos habla, mis hermanos, en el versículo 21, aquí enfatiza la necesidad de limpiar nuestros corazones de la maldad y la impureza, para que podamos recibir la palabra de Dios en humildad y fe. Versículo 22 que nos dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí Santiago nos advierte que no basta con simplemente escuchar la palabra, sino que debemos ponerla en práctica en nuestras vidas. Tú puedes leer la Biblia tantas veces en tu vida, pero si no pones en práctica de lo que estás aprendiendo y si realmente la estás meditando y si realmente la estás escudriñando y si realmente estás tomando todo ese tiempo y no estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo del Señor, mis hermanos, aquí estás escuchando mucho y hablando mucho. Se está diciendo aquí Santiago. Y algo que nos dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Aquí Santiago nos habla en el versículo 23 que se utiliza para una analogía visual para ilustrar la importancia de recordar y aplicar la palabra en nuestra vida diaria al hablar, al comportarnos, que somos esos grandes embajadores del reino de los cielos, recuerda que ahí estamos demostrando que
somos la diferencia, marcamos la diferencia y que tenemos éxito como embajadores y como hijos de Dios. Es algo muy importante, por eso muchas veces es escucha menos, habla menos, hay momentos para escuchar, hay momentos para hablar y hay momentos para que cuando el Señor diga, da un abrazo únicamente o habla, mis hermanos. Y esto es lo que nos dice el Señor. Y también el Señor nos lleva en esta clase virtual rápidamente a Filipenses, capítulo 3, versículo 13 al 14, que nos dice, hermanos, no pienso que yo mismo la haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzarlo lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Aquí en Filipenses se nos anima que los creyentes y aquella persona que sigue al Señor a dejar atrás ese pasado y avanzar con perseverancia hacia la meta, que es una vida eterna con Cristo Jesús, manteniendo la vida fija en el premio que te espera. Ese premio es esa paz, esa tranquilidad que el Señor nos está prometiendo a cada uno de nosotros. Y una vez más, nos está dando 10 minutos de tu vida, 10 minutos para que podamos dar la buena nueva de terreno en los cielos y que el Señor está hablando a lo más profundo de vuestro corazón. Y recuerda que en el Evangelio de San Juan 5:24, el Señor es claro en su palabra que dice, al que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Tú realmente estás escuchando a un hombre o estás escuchando al Señor? Y cuando el Señor te manda a hablar, como cuando Samuel le decía al sacerdote Elí, ¿por qué me llamas? Y es el Señor que te está llamando. Dile, Señor, aquí está tu sierva, aquí está tu siervo, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Es el Señor hablándote a la más profunda de tu corazón. Ese pensamiento no es tuyo. Ese pensamiento viene del Señor. Ese momento que el Señor te ha dicho, llegó el momento de hablar, pero con mi sabiduría, no sabiduría de hombre, te dice el Señor. Primera de Timoteo 4:12, que nos habla de un buen ministerio de Jesucristo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí nos confirma que realmente si nosotros no ponemos en práctica lo que leemos, esa conducta, ese amor, ese espíritu, esa fe y esa pureza que es Cristo Jesús, mis hermanos, eh, estamos perdiendo el año. No realmente no estamos, no vamos a tener éxito. Que mira el éxito que tiene nuestro Señor Jesucristo, en que cada día más almas llegan a sus pies, en que más almas llegan al reino de los cielos, en que más almas conocen la palabra de Dios, en que mucha gente está tocada y que mucha gente realmente está diciendo, he conocido el camino, la verdad de la vida, que es Cristo Jesús, y que estoy conociendo la verdad y esta verdad me está haciendo libre porque Él es mi pastor y nada me está faltando, porque Él está diciendo que aunque ande en valles de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno. Y en Hebreos 4:11, ya para finalizar esta clase virtual, mis amados, nos dice Hebreos 4:11, la nueva versión internacional, dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. La palabra es clara, sigamos ese ejemplo que es Cristo Jesús y debemos de escuchar menos y hablar menos y más bien y hacer caso a lo que nos dice el Señor. Y vas a ver que el éxito que tú vas a tener en ese ascenso, en esa empresa o en lo que estés haciendo bajo la voluntad del Señor va a ser en lo sobrenatural. Bueno, mis hermanos, esto ha sido otra clase virtual aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.